Bienvenidas, bienvenidos a esta píldora formativa que hemos titulado Modelos y teorías para el cambio, dentro del tema 4, que es implantación como proceso de cambio planificado, en el curso de formación de líderes en implantación de guías de buenas prácticas de la RNAO. Soy Pedro Herrera Carral, en estos momentos soy el responsable del host regional de Cantabria. En su momento, hace años, en el 2012, fui el líder del equipo que presentó el proyecto a la primera convocatoria de Centros Comprometidos de la Excelencia en Cuidados que hubo en España. En dicha convocatoria fuimos seleccionados y durante un año fui corresponsable o colíder de la implantación del proyecto en el Hospital Serrallana, la Gerencia de Atención Especializada 3 y 4 de Cantabria. En su momento, cuando nosotros presentamos el proyecto, y es un poco el mensaje que quería transmitiros, ¿no? de alguna manera a través de esta píldora. Nosotros en el Hospital Serrallana llevábamos ya un bagaje de tiempo trabajando con modelos de excelencia, de gestión de la excelencia, con modelos basados en la mejora continua de la calidad. Estábamos acostumbrados a identificar áreas de mejora, a proponer soluciones a los mismos. Esas implantaciones de mejoras inherentemente siempre nos generaban un cambio, ¿no? en nuestra dinámica de trabajo. Y ese cambio lo vivíamos siempre como un proceso. Ese proceso, de alguna manera, lo que tratábamos siempre era de gestionarlo, gestionar ese cambio, ese proceso. Y eso nos permitía pues realizar una planificación, un desarrollo, una evaluación de resultados intermedios y ver si luego alcanzábamos el objetivo propuesto. Es decir, cualquier herramienta o cualquier área de mejora que queríamos implantar, lo gestionábamos, esa mejora, porque suponía un cambio en nuestra organización. En este caso, es un poco el objetivo de lo que queremos transmitiros. Nosotros en su momento, cuando entramos o fuimos seleccionados para el proyecto, formar parte del proyecto para nosotros era introducir una mejora en determinados aspectos y como tal, y como la propia herramienta de implantación de la RNAO nos dice, gestionamos ese cambio. Y hacerlo con método o con modelos desde luego es básico para conseguir buenos resultados. Los objetivos con esta píldora pues se sustentan o básicamente son dos, ¿no? Por un lado, el generaros esa conciencia de que el cambio o cualquier cambio que hay ya no solo en nuestra vida cotidiana, sino en nuestra vida profesional, es un proceso y ese proceso es perfectamente comprensible, identificable e incluso cómo se puede ir dividiendo en distintas fases, ¿no? Y el siguiente objetivo es transmitiros que utilizar un modelo de los dos que vamos a ver hoy u otras teorías del cambio ayuda a que todas las partes interesadas en ese cambio realmente adoptemos una realidad basada en la evidencia, es decir, en base a unos modelos ya conocidos o establecidos y no a que lo hago porque se me ocurre que debe ser así. Bueno, empezando, ¿qué es el cambio? El cambio es que se puede definir como el proceso de pasar de un estado a otro, que lo definió así Nemeth en 2003. Y como os digo, puede ser tanto en nuestra vida cotidiana como en la vida profesional. Es decir, queremos introducir una mejora, pues queremos pasar de no tener esa mejora, hemos identificado por qué, a implantar unas medidas de mejora. Va a haber un cambio en un estado de algo que no tenía, que implanto y mejoro. En este caso, y todos estamos de acuerdo, como hemos comentado, la implantación de las guías de buenas prácticas es un proceso de cambio. Realmente nos ayuda a identificar qué áreas podemos mejorar y qué recomendaciones vamos a implantar. Y como os insisto, como todo proceso de cambio puede ser gestionado. Además, si como en este caso
Es un cambio planificado, es decir, he identificado una serie de áreas de mejora, entonces yo voy a tratar de ir marcando el camino de cómo lo voy a implantar. Ese cambio además planificado pues implica un aumento de la conciencia o del interés que tenemos digamos, en mejorar nuestra organización, ¿no? Y nos facilita hacer una transferencia más fácil de conocimientos, porque hemos desmenuzado por qué queremos cambiar, hemos trabajado una hoja de ruta. En todo caso, siempre hay que tener en cuenta y hay que prestar atención a la evolución del proceso, ver cómo va, si está según lo previsto, sobre lo que hemos planificado, si no, si nos estamos desviando, qué mejoras introducimos para no salirnos del camino o para reformular la planificación y de esta manera visibilizar también cómo nos vamos adaptando a lo propuesto. Básicamente, hablaré, os presentaré o reforzaré de manera muy somera, porque en lo que es el capítulo 4 ya lo habéis abordado durante más tiempo. Vamos a hablar del modelo de transición del puente, la teoría del cambio de Lewin y el método del enfoque y las actitudes para el cambio. En toda digamos, este trabajar con estos modelos o estos métodos nos va a ir permitiendo ir trabajando todo lo que tiene que ver luego las futuras actitudes, ¿no? a un corto, medio y largo plazo. Es decir, vamos a ir trabajando en qué tenemos que ir contando, informando o formando para que las resistencias que normalmente se producen a título individual en todas las personas que formamos parte de la organización y siempre que se va a introducir un cambio, en cómo podemos ir mitigando esas resistencias, ayudando en el proceso de ese cambio y luego ir generando una serie de actitudes positivas. El modelo de transición del puente básicamente consta, como aquí tenéis reflejado, en tres grandes fases, ¿no? La zona final, que es un poco de dónde estamos, es decir, antes de partir hacia dónde queremos ir, es la zona final, donde nos encontramos. Una zona neutral y una zona de comienzos. En la zona final, de alguna manera, lo que nos hemos planteado es salir de una antigua situación. En este caso, queremos salir de nuestra zona de confort, hemos identificado una serie de áreas de mejora y nos planteamos modificarlo. Los finales siempre es una fase que evidentemente siempre está ahí y puede ocurrir o en cambios deseados o cambios positivos o cambios negativos o no deseados, ¿no? En esta fase de transición de zona, el modelo de transición, perdón, en este modelo de transición, en la zona final, lo que tenemos que tener siempre claro es que no podemos considerar que solo por el mero hecho de plantearnos que vamos a cambiar, esto se va a realizar. Tenemos que asumir que no solo por decirlo, las personas van a cambiar sus antiguos modelos, ¿no? O sus antiguos modos de trabajar o esto que hicimos siempre así. En este caso, en el modelo de transición, además de las personas que lideran de alguna manera el proyecto, en esta zona final, pues lo deseable sería que invirtiera muchísimo tiempo y mucha energía en informar, en contar cuál es el objetivo que se pretende, dónde estamos, dónde queremos llegar, en dar herramientas de capacitación, tanto a nivel de conocimientos como empezar a trabajar en nivel de adquisición de habilidades para conseguir esa visión de hacia dónde nos queremos llegar, esa también formación en actitudes, ir generando esa actitud que pueda facilitar luego el cambio. Es importante también empezar a implicar a las personas, en hacerles partícipes del proyecto, darles responsabilidades, en que se relacionen entre las distintas personas que van a estar vinculados al proyecto y ir retroalimentando también, es decir, pues que recordemos de alguna manera también modelos o métodos que nos sirvieron también en esa época de zona final. La siguiente zona o la siguiente fase del modelo de transición del puente es la zona neutral. Es una zona complicada en el sentido que tenemos que
que también aportarle energía suficiente o darle fuerza o prestarle atención, porque es un poco como la tierra de nadie, ¿no? Entre un lado, la antigua realidad, es decir, nos estamos desprendiendo de aquello que teníamos cultura de hacer y nos estamos tratando de proyectarnos hacia un futuro que todavía no tenemos claro. Es tiempo pues de estar muy encima, de comunicar, seguir comunicando, comunicar es algo inherente a todas las fases, de ir trabajando o haciendo un seguimiento detallado de esa planificación que teníamos previamente, de irla estructurando, de fomentar la creatividad y la experimentación para poder llegar a esta zona neutral, de reflexionar y revisar los problemas que nos están aconteciendo o con los que nos estamos encontrando de manera conjunta y de empezar a implicar a las personas, bien con la constitución de grupos de trabajo, bien con la implicación de personas referentes que nos puedan ir dando o pistas o apoyando de cómo podemos ir avanzando. Y la última fase, que es la zona de comienzos. De alguna manera ya hemos llegado a la nueva situación, la hemos aceptado y de alguna manera, o en algún caso, en este caso el líder, sobre todo lo que tiene que trabajar es en ir afianzando esos compromisos que hemos ido adquiriendo como profesionales a título individual y cómo además podemos ir impregnando a la propia organización para que vaya asumiendo ese cambio de cultura, ese cambio de trabajo. La segunda teoría que os voy a presentar es la teoría del cambio de Lewin. La teoría de Stein en 1996 trabajó sobre esa teoría del cambio y de hecho desde el 2012 se utiliza como una herramienta dentro de la RNA del 2012, una herramienta, una teoría que si trabajamos con ella nos va a ayudar a llegar a buen puerto en lo que es el cambio. El cambio considera Stein que es un cambio que el cambio de comportamientos es el resultado de un conjunto de fuerzas dentro de un sistema, ¿no? Y demostró cómo un grupo puede influenciar y evolucionar al cambio de comportamiento en todos sus miembros. Básicamente plantea 3 grandes fases, la de descongelar, la del cambio propiamente dicho y la de el recongelar. La teoría del cambio de Lewin, la fase de descongelamiento, básicamente lo que se plantea es que la organización y todos los que ella lo componen comprenden la necesidad de cambio, es decir, queremos pasar de un estado a otro, queremos implantar un área de mejora. Se va preparando en esta fase la salida de la zona de confort, lo llevamos haciendo así toda la vida, queremos ahora esto cambiar y esto implica una serie de rutinas distintas, de procedimientos, de protocolos. Y en esta fase también es importante valorar los pros y los contras de hacer algo de forma diferente, qué nos va a aportar, ¿no? En este caso, una actitud de liderazgo, pues lo que facilita o ayuda es a crear un entorno de dar seguridad psicológica para que las personas que van a asumir ese cambio asuman el riesgo de cambiar, es decir, apoyo para pasar de lo que hacíamos hacia donde queremos ir. Y además ir trabajando sobre crear un marco del estado futuro, es decir, ¿dónde vamos a llegar? Nos vamos a visibilizar, esta es nuestra visión, nos vamos a ver así, de esta manera, vamos a mejorar. La segunda fase es la del cambio en sí mismo, ¿no? Y al igual que en la anterior del modelo que acabamos de ver, es también un poco la fase más complicada, ¿no? Porque por un lado nos empezamos a movernos hacia una nueva forma de ser, de trabajar, de hacer. Estamos también abandonando lo que hacíamos previamente y podemos sentirnos inseguros y a veces con temor a lo que puede ser esa etapa difícil. Es decir, estamos pisando tierras movedizas, ¿no? Hemos dejado de hacer algo, pero todavía no tenemos consolidado hacia lo que queremos conseguir. En este caso, una actitud de liderazgo, pues sobre todo proporciona, dedicándole mucho tiempo, a aprender acerca del cambio, para analizarlo también detalladamente y compartirlo con todo el resto de las personas implicadas. Es decir,
pues qué estamos consiguiendo, cómo lo vamos haciendo, qué tiene de positivo, qué vemos negativo y qué mejoramos. Y sobre todo aquí es importante no perder nunca de vista la visión, es decir, hacia dónde queremos ir, nuestra visión, que es cómo queremos ser o dónde queremos llegar como punto central. Y la tercera fase sería la de recongelamiento. De alguna manera, cuando hemos llegado a donde queríamos llegar, en donde ya nos empezamos a sentir cómodos con ese cambio, con las nuevas rutinas y los nuevos comportamientos que hemos adquirido, el objetivo es mantenerlos en el tiempo y lo volvemos a recongelar. En este caso, el papel del líder es asegurar que de alguna manera o en algún caso tenemos o aseguramos a que hay estructuras y procesos que refuercen el nuevo comportamiento. Y además el prevenir por parte del líder la tendencia a volver a antiguos modos. Si podéis analizar los dos modelos que llevamos vistos hasta ahora, y realmente estamos hablando prácticamente de lo mismo, con distinta denominación de fases, con un inicio que vamos andando, vamos cambiando, dejando nuestras viejas rutinas, una fase intermedia que nos genera ciertas dificultades porque hemos abandonado nuestras rutinas y todavía no hemos llegado donde queremos llegar, y una tercera fase en la cual tratamos de asentar los logros que hemos conseguido, donde hemos llegado, pues tomando medidas estructurales que pueden implicarse en la cultura de la organización. El tercer método es lo denominado enfoque y actitudes para el cambio. El enfoque está definido como aquello que planificamos o que queremos hacer. Y en este caso, casi siempre el enfoque responde a 6 cuestiones. Es decir, este cambio que vamos a introducir, ¿a quién o a quiénes quiere influenciar o beneficiar, ¿no? ¿Cuál es la población diana? Pues la población diana a la que queremos dirigir cualquier implantación de una práctica basada en la evidencia. ¿Qué queremos mejorar? A este grupo de personas, a este grupo de entre edad tal, sexo, etcétera, etcétera. ¿Qué resultados queremos obtener, ¿no? ¿Qué queremos alcanzar con esta mejora que vamos a introducir? ¿Qué periodo de tiempo nos marcamos? ¿Cuándo los pretendemos alcanzar? ¿Un cronograma, una temporalidad? ¿Qué haremos todos los que estamos implicados, ¿no? ¿Cómo lo haremos el líder, los colaboradores, los impulsores? ¿Qué hace cada cual, ¿no? ¿Qué recursos materiales vamos a necesitar? La quinta cuestión es ¿dónde y bajo qué circunstancia harás tu trabajo? Pues ¿cuál va a ser nuestro contexto en el que lo desarrollemos? Y por último, el por qué crees que este enfoque, esta planificación nos va a favorecer, ¿no? Transmitiros el concepto un nuevo, bueno, no nuevo, sino es otra forma de ver el liderazgo, que puede llegar a ser incluso la actitud del liderazgo puede ser considerado una actitud a conseguir, es decir, partir del concepto que los líderes se hacen, ¿no? No nacen. De alguna manera, un liderazgo de un líder, de un rol de líder, se puede conseguir con formación y con apoyo. Y el concepto que también emana de los modelos de excelencia es que en una organización sobresaliente o excelente, el liderazgo es una actividad que, digamos, implica a toda la organización, se traslada a toda la organización. No es solamente el rol que pueden asumir determinadas personas, ¿no? Y las conductas de liderazgo se evidencian en todos los niveles y en todas las áreas. Y estas conductas de liderazgo son, de alguna manera, un referente que inspira a otras personas de la organización, a otros colaboradores, reforzando y adaptando cuando es necesario los valores y las normas de la organización. Una organización que aspira a ser reconocida como referente y líder alcanza el éxito dirigiendo la cultura de la organización y reforzando los valores. Lo que antes os lo comentaba, siempre el ciclo de mejora continua o la actitud de mejora continua automáticamente genera condiciones para hacer realidad un cambio. Estimula la creatividad y la innovación y permite unirnos y comprometernos en torno a un propósito, una visión
y una estrategia. Estos modelos que os he ido comentando, modelos o teorías, al final lo que van es potenciando esas actitudes que van a facilitar el cambio. Y entre otras, y como habéis podido comprobar en el módulo o el tema 4, pues por un lado la resiliencia, el compromiso y la resistencia. La resiliencia, que es una actitud básica o fundamental para poder afrontar el cambio. Y luego este enfoque del liderazgo que os comentaba, cómo de alguna manera también se va trasladando a los distintos roles ya definidos en el proyecto de implantación, ya no solo como el líder responsable, sino a los impulsores y a los colaboradores. Y a su vez esta dinámica es lo que hemos visto también en los otros modelos, cómo al final va creando ese pozo de liderazgo en la organización, de que se va creando una cultura de liderazgo en el que la propia organización va incluyendo el liderazgo como valor y va desarrollando estructuras que van introduciendo esta dinámica de gestionar el cambio de manera permanente. Para concluir, o como resumen, pues 4 puntos. Recordar que implantar una guía de buena práctica implica un proceso de cambio de práctica. Queremos pasar de algo que hacíamos a algo que queremos hacer. Cualquier proceso de cambio se puede gestionar y es una manera, la gestión de ese proceso de cambio es básico para poder seguramente alcanzar con éxito el cambio. Las teorías o métodos de cambio, como los que os he propuesto anteriormente, orientan, y es bueno que cojamos este método de trabajo, es decir, que nos ajustemos a un método para gestionar ese cambio. Y es importante de esta manera, o en este caso, aprovechar esta evidencia. Y en global, con los cambios siempre hay ganancias y pérdidas, y generalmente necesitamos tiempo para alejar la atención de las pérdidas y centrarnos en las ganancias. Pues hasta aquí un poco espero haberlos trasladado lo que queríamos, y muchas gracias por haber podido compartir con todos vosotros y vosotras este rato. Buen día.